Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar una bechamel vegana de avena. Para hacer la bechamel vamos a necesitar harina de avena, leche vegetal, esta es de soja, podéis usar la que más os guste, aceite, sal, pimienta blanca y nuez moscada molida. Para hacer la bechamel ponemos un recipiente al fuego y le ponemos el aceite. También podéis usar mantequilla, pero bueno, yo prefiero el aceite porque la mantequilla suele llevar cosas a lo mejor menos saludables, entonces prefiero usar el aceite de oliva. Cuando veamos que el aceite está tibio, incorporamos la harina. Y dejamos que se haga durante unos 2 minutos más o menos. Removiendo siempre, eso sí. Para asegurarnos de que no quedan grumos, podéis hacer lo que yo no acabo de hacer porque se me ha olvidado, que es pasarla a través de un colador. Así os quedará más espolvoreada la harina y os aseguráis de que no queden grumos. Le bajamos un poco el fuego. Solo se tiene que tostar y cocinar, no se tiene que quemar, así que tenemos que estar bien atentas. Nos va a quedar una bechamel un poquitín oscura porque esta harina de avena es integral. Pero bueno, a mí la verdad es que lo del color es lo de menos. Me gusta que sea lo más saludable posible y entonces por eso estoy utilizando esta harina. Si queréis que os quede blanquito, usáis harina de trigo y listo. Bueno, le incorporamos ya la leche. No toda la leche, solamente un poco. Y removemos bien. Y le bajamos el fuego. Seguimos incorporando leche hasta que tenga la textura y la consistencia que queramos. En este punto le ponemos la sal al gusto. Un poco de pimienta blanca. Y un poco de nuez moscada molida. Si os quedaran grumos, que es muy posible que os pase, sobre todo al principio, no hay ningún problema, le ponéis la batidora, le metéis batidora y os quedará con la textura perfecta. O si no, también lo podéis pasar por un colador o por un chino para que os quede la textura finita. Así que, aunque os queden grumos, no pasa nada, podéis seguir adelante con la receta igual. Y yo creo que la voy a dejar así, no sé si veis cómo queda, porque luego al enfriarse siempre se va a cuajar un poquitín más, entonces se va a quedar un poco más espesa. Así que la retiraremos del fuego y ya vamos a montar nuestro plato para el que vamos a usar la bechamel. Y ya tenemos lista nuestra bechamel, que podremos utilizar en nuestros platos favoritos. Yo en este caso la voy a utilizar para cubrir una musaca
que es una receta que compartiré próximamente, así que estad atentas y atentos. Y este es el resultado. Veganízate. Normalmente la bechamel, como sabéis, se hace con harina de trigo. Normalmente encima con harina refinada para que quede de ese color blanquito y tal. Pero bueno, yo todo lo que puedo cambiar para que sea un poco más saludable lo hago. Entonces, en esta ocasión, pues por eso he decidido preparar una bechamel que en vez de harina de trigo refinada, lleve harina de avena integral. Una receta muy sencilla, pero que es de vital importancia en la cocina y, como no, en la cocina vegana también. En este caso la he usado para la moussaka, así que si queréis ver cómo preparo la moussaka, estad atentas y atentos para no perderos la receta, que próximamente subiré a mi canal. Muchísimas gracias por visitarme otro día más, dejadme un like si os ha gustado la receta, compartid con todo el mundo, suscribiros, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguna de mis recetas, que son muy resultonas y muy fáciles. Y os dejo abajo también los enlaces a mis redes sociales, porque está bien que me sigáis por otros sitios que comparto más cosas. Y nada más, nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!